Un tema muy serio. A propósito de la agitación telúrica, ¿no? De la agitación que está mostrando la Tierra en diferentes puntos de este planeta, hay que estar atento, ¿no?, al comportamiento de nuestra madre Tierra, que ha temblado en Oriente, en el Medio Oriente, en el norte, en el sur y hasta en Oceanía. Y hoy aparece una información del ingeniero de Línea Extensión sobre la evaluación que se está haciendo a todas las edificaciones por parte del Ministerio de Obras Públicas. Y nosotros tenemos a una persona que es un experto en el área. Está certificado por el MIPE para el estudio de vulnerabilidad y reforzamiento de estructura. Se trata del ingeniero Hilton Asbut, quien es un experto en el área y puede ayudarnos, ¿no?, a entender y también a precaver sobre este importante tema y problema que significan los temblores de tierra. Buenas tardes, ingeniero. Está aquí en el Sol de la Tarde. Muchísimas gracias. Para mí un placer. Me excusan que no haya podido asistir de manera física, pero los compromisos profesionales de último momento me lo impiden. Pero como quiera, estamos aquí para ofrecer lo mejor de nosotros para el servicio del país. Gracias, ingeniero. Buenas tardes. A propósito incluso de un titular de un desayuno que tenía el Listín Diario hoy, donde el ingeniero de Línea Extensión señalaba que el gobierno evalúa infraestructuras frente a riesgos sísmicos. Hay cierta preocupación en muchos sectores sobre la capacidad de robustez que tienen las estructuras, sobre todo las estructuras públicas, las estructuras del Estado Dominicano, que son las llamadas a servir de refugios, y sobre todo qué medida de actualización, de identificación de puntos críticos y de remediación previa a esos puntos críticos se podría hacer. Miren, realmente ha sido una preocupación permanente de la mayoría de los profesionales, estructurales, el tratar. Siempre se ha hablado de ese tema, de la necesidad de estudiar la vulnerabilidad de las estructuras, y se han hecho programas, y de hecho yo mismo he participado en tipo de actividades así. Realmente es una preocupación, y yo quiero decirles lo siguiente: lamentablemente los países aprenden cuando tienen una catástrofe de una magnitud extraordinaria. ¿A qué me refiero con esto? En el año 1962 ocurrió el terremoto de Chile, que es el terremoto más intenso que conoce el mundo. Y a partir del año 1962, Chile renovó toda su tecnología y hoy día es uno de los países con mayor crecimiento tecnológico en el área de las estructuras. Incluso Chile se ha convertido en un exportador de tecnología, con disipadores de energía que todavía el país no los tiene y prácticamente no se conocen. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, con el terremoto de Northridge en el año 1994 y el terremoto de Kobe, Japón, en el año 1996, los Estados Unidos invirtieron $5,000 millones precisamente porque muchas estructuras que fueron diseñadas con los criterios estructurales de aquel entonces tuvieron inconvenientes, colapsaron, tuvieron grietas realmente importantes que hicieron que esas estructuras hubo que prácticamente derribarlas por los daños que tuvieron. Y ellos generaron una serie de investigaciones, y hoy día precisamente generaron código en el área de hormigón, en el área de estructura, y siguen sus investigaciones. Los países aprenden cuando tengan terremotos de gran intensidad. Nosotros tuvimos un terremotico en el año 2003, que fue un terremoto que afectó las ciudades de Santiago y Puerto Plata el 22 de septiembre. Y ese día colapsaron una serie de edificaciones, principalmente escuelas,
Yo recuerdo que el Banco de Reserva también tuvo un deslizamiento de la losa de techo que las columnas no pudieron soportar. Hubieron muchos centros comerciales con una configuración muy parecida a la configuración que colapsó en La Vega, que también tuvieron, con una fachada débil, que tuvieron grietas muy importantes. Ingeniero, perdón, disculpe, usted habla de que los países solamente aprenden cuando se presentan estas desgracias, pero viendo las experiencias de otros países, incluyendo la experiencia de Turquía y Siria, en este momento, ¿no pudiéramos de alguna manera prever ese tipo de situaciones y también enfrentarlas revisando infraestructura como la de La Vega, la misma zona colonial, que es un peligro? Recordemos que hace unos años se desplomó completamente el Hotel Francés. O sea, ¿no pudiéramos de alguna forma nosotros prever para disminuir el impacto y las muertes? Pues lógicamente que sí. Lógicamente que sí, pero vuelvo y les reitero. Los países realmente aprenden cuando ocurre un fenómeno de esa naturaleza. Miren, nosotros hemos empezado a hacer una serie, el país ha empezado a hacer una serie de estudios de sus obras públicas, liderado por el Servicio Geológico Nacional. Sin embargo, esas acciones no se han llevado a cabo. Entonces nosotros necesitamos que el ministro de Obras Públicas realmente le dé más categoría a la Dirección General de Reglamento y Sistema, que es la institución que se encarga de legislar para que las normas dominicanas sean realmente efectivas. Ese es un organismo que gobierno tras gobierno se desconoce. Y yo entiendo que si el ingeniero de Lignia Ascensión estuvo hoy en un panel, él debe de darle más importancia a la Dirección General de Reglamento y Sistema, porque nosotros, para poder enfrentar estos movimientos realmente de gran importancia, necesitamos técnicos bien calificados para que revisen las normas nacionales y para que sea de una aplicación estricta. Ahí es donde está el detalle, ahí es donde nosotros podemos realmente arreglar la situación, no solamente del país, no, sino también de otros países que tal vez nos copien a nosotros cuando vean que nosotros, bajo un efecto telúrico de gran importancia, el país le va a hacer frente de manera adecuada a ese acontecimiento. Ingeniero, sabiendo que en Turquía hay cierta tradición en el manejo de sismo, justo porque está también colocada en una zona de mucha actividad, y sin embargo ya vimos lo que ocurrió y está ocurriendo. En el caso dominicano, con esa tendencia que tenemos a construir rascacielos, esa tendencia medio neoyorquina, estadounidense, ¿qué podría usted decir en términos de prevención o de preocupación en caso de situaciones de movimientos telúricos fuertes? Mire, la gran mayoría de los edificios dominicanos realmente están diseñados bajo la base de un reglamento sísmico. Un reglamento sísmico que tiene las mismas características o las mismas normativas, las mismas regulaciones que los códigos sísmicos latinoamericanos. Indudablemente que el nuestro requiere de una revisión y eso actualmente se está haciendo. Hoy en un programa del mediodía, cuando yo fui a mi casa a almorzar, vi a un periodista decir que el MIBET, ahora en MIBET, no Obras Públicas, le van a contratar para el mes de marzo unos técnicos chilenos que nos van a asesorar con relación a la revisión del Código Sísmico Dominicano. En el caso de Turquía, yo pude, como ustedes saben, fueron 2 temblores que hubieron en muy poca duración, uno de 7,8 y otro de 7,5. Eso también es como algo que realmente como que es extraño. Sí. Que hayan 2 terremotos de más, porque siempre está el terremoto principal y luego vienen las réplicas. Pero fíjense algo,
Esos terremotos de gran intensidad realmente no son frecuentes en el mundo. Por ejemplo, ese terremoto de 7,8 tal vez ocurran 2 al año. Por lo tanto, es un terremoto de una magnitud tremenda. Yo pude ver el pico de aceleración que tuvo ese terremoto según informaciones que me llegaron de colegas. Y la aceleración a la que sometió ese terremoto a Turquía fue de 2G, es decir, aproximadamente 20 metros por segundo cuadrado. Eso es una aceleración extraordinaria. Ahora bien, yo puedo apreciar por las imágenes que veo que hay un problema de configuración estructural y hay incluso un problema en la colocación de los refuerzos y en la calidad de los materiales. Ingeniero Hilton Atwood, ingeniero especialista estructuralista, mire una cosa. Con relación a lo que usted dice de que es una extrañeza el tema de 2 terremotos seguidos de esa manera, escuché a un geólogo decir que no fue réplica, sino que son 2 fallas distintas y por lo tanto son 2 terremotos, no réplica. Bueno, eso fue una explicación que él dio, pero mi pregunta para usted es la siguiente. Federico Jovine, nuestro compañero, planteó ayer de la urgente necesidad de hacer una evaluación de nuestras infraestructuras principales que pueden servir de refugio ante catástrofes, precisamente. Sí. Escuelas y demás. ¿Qué costaría, haciendo un modelo comparado con la región, más o menos, país que se parezca al nuestro, qué costaría en un país como este hacer una evaluación y reforzamiento sísmico en las infraestructuras fundamentales nuestras, públicas? El costo, eso es algo muy subjetivo. No es así, o sea, yo no puedo decir de tema de costo. Lo que sí, que hay un organismo ya que es ONESPIE, que la dirige el ingeniero Leonardo Reyes Madera, que está trabajando precisamente en la evaluación de las escuelas. Yo lo he visto ya varias veces en programas de televisión, en la radio, también lo he visto en los medios escritos, pues hablar acerca del trabajo que ellos están realizando en las escuelas. Las escuelas, quiero informar lo siguiente, por lo menos las escuelas que fueron diseñadas por el entonces Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, se hicieron con los estudios de suelo, porque también he oído decir a gente, a periodistas, que las escuelas no se construyeron siguiendo los estudios de suelo. No, las escuelas que se diseñaron en obras públicas fueron diseñadas con todos los rigores de ley. El temblorcito de Puerto Plata fue una muestra, un botón de que tembló y se cayeron las escuelas en Puerto Plata. Por suerte fue fin de semana, que no había niños dentro. Perdón, pero las que se cayeron no estaban diseñadas con el nuevo concepto que hoy están diseñadas. Esas escuelas, en primer lugar, son redundantes, es decir, tienen 3 líneas de resistencia por 11, 10, 9, 11, dependiendo del número de aulas. Son estructuras de 2 y 3 niveles. Tienen una configuración estructural en los bordes en forma de L. Y en los centros, una configuración de columnas en forma de T, lo que ayuda de una manera importante con la resistencia perimetral. Además, tiene la configuración de muros que están despegados y que no le aportan, o sea, tienen una configuración adecuada y es siguiendo un patrón de las escuelas peruanas que han tenido mucho éxito en el control de las vibraciones de los terremotos. Ahora bien, el problema realmente está en el proceso constructivo. Porque dentro de las bondades del gobierno anterior, del presidente Danilo Medina, de darle participación a todos los ingenieros, pues realmente hubo, y es la queja que se oye entre los colegas, que hay escuelas construidas con baja calidad debido a que muchos profesionales, incluso profesionales con muy poca experiencia, alejados de la ciudad de Santo Domingo, con una supervisión muy pobre,
esas escuelas tienen esos inconvenientes de la falta de supervisión. Pero en sentido general, el concepto de las escuelas que se diseñaron en obras públicas es adecuado, y las estructuras, esas estructuras bien construidas no deben de tener problemas. Con el perdón de nuestro coordinador Ricardo Nieves, con el perdón, sí. Perdóneme, doctor. Hay dos construcciones en paralelo, las que son de carácter oficial del Estado, supervisado, tal, pero ¿y tú esa casa de 3, 4, 5 pisos en los barrios que no hay supervisión de ningún tipo? ¿Qué pasa con eso? Mire, ese es el gran problema que tenemos, que se va a tener con un terremoto. Esos proyectos calculados de manera irregular. En primer lugar, el principal problema que tienen es que la baja calidad del concreto, una inadecuada colocación de los refuerzos, problemas de configuración estructural. Yo me refiero a la configuración estructural, al esqueleto resistente. Cuando un esqueleto resistente no es, vamos a decir que es asimétrico, que permiten que haya concentración de esfuerzo, que se generen vibraciones torsionales, son conceptos técnicos, pero son configuraciones que le aportan más esfuerzo a los elementos resistentes que los que le aporta directamente el sismo. En esas condiciones, esas estructuras deben fallar, deben de colapsar. Y lamentablemente eso va a ocurrir aquí en el país, con muchas casas construidas de manera irregular, donde en muchos casos los gerentes de esos proyectos son personas, maestros y albañiles, que apenas llegaron a un 8º curso y que no tienen criterio de lo que es realmente, de lo que es generalmente la ingeniería estructural. Bueno. Y lamentablemente aquí se contratan muchos maestros y albañiles para construir, porque le sale más con el criterio de que le sale más económico al constructor. Y mire, nosotros haciendo estudios de vulnerabilidad, con la experiencia que nosotros tenemos aquí en esta oficina, yo le puedo decir que la resistencia promedio de las calidades de los concretos promedio anda entre 80 y 120 kilos centímetros cuadrados. Y la resistencia mínima para zonas de alto riesgo sísmico, y digo alto riesgo sísmico, que la isla de Santo Domingo es una zona de alto riesgo sísmico, porque está calificada así por el Servicio Geológico de Estados Unidos. Dice que la resistencia mínima del concreto debe ser 210 kilos centímetros cuadrados, lo que significa que muchas construcciones irregulares están diseñadas con un concreto de baja calidad. Y yo aprovecho este medio, que me imagino que mucha gente me está escuchando, para que por favor no construyan edificaciones vaciando concretos a mano. Eso debe de pasar a la historia. Tienen que garantizar concretos de calidad. Los pueden diseñar a mano lo pueden construir a mano para que les salga más económico, pero tienen que buscar especialistas en materiales para que le hagan diseños de mezcla. Eso sería lo ideal. Y le voy a contar una historia. Brevemente, ingeniero. Una historia breve. Yo hice un estudio de vulnerabilidad a un hospital en la frontera. Cuando yo llego me encuentro con nos contratan, y lo primero que nos dicen es que que los concretos son de baja calidad. Cuando yo voy me encuentro con el arquitecto, que si ustedes lo ven no parece arquitecto, porque parece más músico que por la forma como se viste, etcétera. Óigame, y cuando nosotros tomamos los concretos hacemos las pruebas y lo llevamos al laboratorio, el concreto tenía calidades muy superiores a 210. Y yo le pregunto, ingeniero, y arquitecto, ¿y cómo usted? Yo lo llamo y le pregunto porque me llaman porque me dicen que el concreto es de baja calidad. Y me dice él, no, ingeniero, yo lo que hice fue que yo contraté a una empresa,
me hizo un diseño de mezcla y yo mismo supervisaba que mis vaciados se hicieran siguiendo estrictamente lo que estableció esa empresa consultora. Resultado, un hormigón de calidad que cuando nosotros hicimos los análisis, la estructura tiene un comportamiento dinámico súper adecuado. Entonces, ahí eso es un detalle muy importante, un mensaje que a todos los que me están escuchando, ingeniero, no hagan concretos a mano. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Asua. Gracias por sus orientaciones y por su opinión técnica sobre un tema tan delicado, preocupante en estos días que, como todos sabemos, el mundo está en vilo con el tema de los temblores de tierra. Gracias a usted por colaborar con nosotros y educar al país en ese sentido. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.